bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a seguir con el tema de cinética química y concretamente vamos a ver hoy los factores que modifican la velocidad de reacción. Bien, factores que afectan la velocidad de reacción. El primer factor que afecta a la velocidad de reacción es la concentración de los reactivos, eso es evidente, ¿no? La concentración de los reactivos, si vemos la formulita, vemos que la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de los reactivos. Luego, simplemente viendo la formulita ya lo tengo, pero es fácil también de entender. Si yo tengo una concentración alta de reactivos, lo que hago es que tengo en el mismo volumen mayor cantidad de reactivos. Es como si tenemos una habitación y metemos a 10 personas. Si metemos a 50, en esa misma habitación tenemos 50 personas, muchísimas más que 10. Luego, si se están moviendo, la probabilidad de que haya choques cuando hay 50 es mucho mayor que la probabilidad de que haya choques cuando hay 10. Pues eso es lo que pasa con los reactivos. Si tengo mayor concentración, mayor cantidad de reactivos en el mismo volumen, como para que haya reacción química tienen que chocar, si tengo mayor cantidad de reactivos, habrá mayor cantidad de choque y por consiguiente aumentará la velocidad de reacción. ¿Vale? Bien, pues ya hemos visto el primer punto. Naturaleza, estado físico y grado de división de los reactivos. Esto es otra cosa también muy lógica. Fijaros. Naturaleza. ¿Reacciona igual el flúor que el helio? Pues no. El helio es un gas noble y por consiguiente no reacciona con nadie. Y el flúor es uno de los elementos más reactivos de la tabla periódica. Luego, la naturaleza de cada elemento químico, de cada reactivo, de cada compuesto químico, va a determinar lo pronto o lo lento que reaccione. Luego, la velocidad de reacción obviamente va a depender de qué reactivos pongo en contacto. Bien, estado de agregación, pues esto también es muy evidente. El estado de agregación también cambia la velocidad de reacción. Los gases reaccionan más rápido que los líquidos y los líquidos reaccionan más rápido que los sólidos. Eso es razonable. Los gases, ¿qué diferencia fundamental tienen con respecto a los sólidos? Pues que los gases se están moviendo continuamente. ¿Vale? Si yo tengo gases en esta habitación, pues los gases se mueven por toda la habitación. Sin embargo, si yo tengo este sólido, pues este sólido está ahí. Y si alguna sustancia quiere reaccionar con este objeto que está aquí, pues tiene que venir volando y chocar con ella. Luego, la probabilidad de que haya choques cuando tengo gases que se pueden mover libremente por todas partes es mucho mayor que cuando tengo un sólido que se queda donde estaba. Luego, el estado de agregación determina la velocidad de reacción, ¿vale? Influye, de forma que la velocidad de reacción en los gases es mayor que la velocidad de reacción en los líquidos y que la velocidad de reacción en los sólidos, ¿vale? Y para explicar esto, la teoría cinético-molecular, las partículas que se están moviendo, que ya hemos visto algunas veces. A mayor presión, obviamente, si yo aumento la presión, el volumen disminuye. Tengo el mismo número de moléculas, pero en un espacio más estrecho, más pequeño. Luego las probabilidades de choque aumentan, ¿vale? Por consiguiente, si aumento la presión, normalmente aumenta la velocidad de reacción. Y luego la superficie de contacto, eso también es muy importante. Si encendemos una chimenea y le echo un tronco de madera grande y ahora intento que prenda, intento que comience a arder, pues me va a costar mucho trabajo, porque claro, un trozo de madera grande únicamente está en contacto con el oxígeno por su superficie. ¿Qué ocurre ahora si yo ese tronco de madera grande lo rompo en muchísimos trozos y lo que tengo son astillas finitas? Pues que si ahora intento que arda, va a arder mucho más rápido y se va a consumir mucho más rápido. ¿Por qué? Porque al haberlo roto en trocitos muy pequeños, ahora el oxígeno toca la madera
por muchísimas partes, porque la tengo hecho trocitos mucho más pequeños. Luego, como hay contacto entre el oxígeno y la madera, cuando está roto en pequeñas astillas, el contacto es mucho mayor que cuando está el trozo entero, pues obviamente la velocidad de reacción también aumenta. La temperatura, bueno, esto también es evidente. A mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. Fijaros, también lo podemos explicar utilizando la teoría cinético-molecular. ¿Qué nos dice la teoría cinético-molecular acerca de la temperatura? Pues la temperatura mide la velocidad a la que se están moviendo las partículas. Cuando aumento la velocidad, las partículas se mueven, cuando aumento la temperatura, las partículas se mueven más rápido. Y al moverse más rápido, habrá más choques, porque se están moviendo más choques. Si hay más choques, aumenta la velocidad de reacción. ¿Vale? Aquí he puesto un par de ejemplos. ¿Por qué metemos los alimentos en una nevera para que me duren más? Pues si lo meto en la nevera, ¿qué ocurre? Que la temperatura a la que mantengo el alimento es mucho más pequeña. Si la temperatura es mucho más pequeña, las velocidades de las reacciones que estropean el alimento, pues se reduce mucho y por consiguiente el alimento dura mucho más. Sin embargo, para cocinar, ¿qué hago? Pues, por ejemplo, imaginar una olla a presión. ¿Por qué en una olla a presión se hace más rápido el alimento, se hace más rápido la comida? Pues porque en una olla a presión la temperatura que se alcanza es mayor. A mayor temperatura, las reacciones que tienen lugar hasta que la comida esté terminada, pues tienen lugar a mayor velocidad y se hace la comida antes. También tenemos la ecuación de Arrhenius de 1889. Con la ecuación de Arrhenius ya es que podemos calcular cuánto aumenta la velocidad de reacción. Y bueno, A ya hemos dicho que es el factor de frecuencia que mide el número de colisiones, E sub A es la energía de activación y R es la constante de los gases y T obviamente es la temperatura. Presencia de catalizadores. Obviamente, la presencia de catalizadores aumenta la velocidad de reacción. De hecho, eso es lo que hace un catalizador. Un catalizador lo utilizo para que la reacción que estoy llevando a cabo ocurra más rápido. Luego, un catalizador es una sustancia que aumenta la velocidad de reacción sin consumirse durante el proceso. O sea, el catalizador, lo hecho, tiene lugar la reacción y el catalizador sigue ahí, no se consume. ¿De acuerdo? Existen dos tipos de catálisis, la catálisis heterogénea y la catálisis, homogénea y la catálisis heterogénea. En la catálisis homogénea, reactivos, productos y catalizadores están en la misma fase, por ejemplo, todos en estado líquido. Y en la catálisis heterogénea, las sustancias están en distintos estados. Por ejemplo, reactivo y producto en estado líquido y catalizador en estado sólido. ¿Qué hace realmente un catalizador? Pues un catalizador lo que hace es cambiar el mecanismo de reacción. La reacción transcurre por otro camino distinto, pero por ese camino la reacción va más rápido, ¿vale? Dice, al final es lograr que la reacción tenga lugar por un camino distinto con una menor energía de activación. Y si tiene una menor energía de activación, la reacción ocurre más rápido. Aquí lo hemos puesto por un ejemplo. En verde tenemos la reacción sin catalizador y en azul la reacción con catalizador. Sin catalizador tiene una energía de activación determinada, con catalizador la energía de activación es más pequeña. Al ser más pequeña la energía de activación, pues obviamente la reacción transcurre más rápido, porque a los reactivos le cuesta menos trabajo llegar aquí que aquí. ¿De acuerdo? Es muy importante que sepáis que el catalizador disminuye la energía de activación. No cambia el incremento de entalpía de la reacción, ¿vale? Actúa tanto en el sentido directo como en el sentido inverso. Y no cambia el rendimiento de la reacción. Voy a obtener la misma cantidad de productos, pero los voy a obtener más rápido.